Bueno, en otras noticias, admite la Corte Suprema de Justicia de la Nación en México el recurso del INE contra el presupuesto del 2019. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el INE en contra de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, el presidente, para impugnar el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, pero le negó la suspensión solicitada en sus dos temas: aumento al presupuesto de operación y a los sueldos de sus integrantes. El único caso que la Corte ha autorizado la suspensión de la norma presupuestaria ha sido en favor del Banco de México, ya que de los impugnantes es el único organismo que genera sus propios recursos. Así pues, el INE patalea, defiende como gato boca arriba sus dineros en medio de la austeridad republicana. Y es algo que verdaderamente no se ha tocado muy a fondo, pero desde hace mucho tiempo, desde que era IFE, este instituto que se supone que es autónomo, que es el que coordina, el que organiza las elecciones en México, tiene funcionarios que ganan una millonada. Esa es la realidad, eso desde siempre, y lo sabemos todos en los medios de comunicación. Uno que otro se atreve, uno que otro periodista se atreve a decir, a ver, el consejero presidente gana tanto, el consejero fulanito también, y ganan una millonada ellos, sus asistentes, lo que utilizan. Es este dinero que México destina para las elecciones. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, le voy a decir a usted, el gobierno no da ni un centavo a las campañas políticas. Pero en México, con tal de evitar la corrupción, con tal de evitar el conflicto de intereses, nosotros como mexicanos, con nuestras contribuciones, es decir, con nuestros impuestos, pagamos las elecciones en México y pagamos también los salarios de los que las organizan. ¿Cómo? Pues estos personajes del Instituto Nacional Electoral. Son salarios, Vicente, híjole, millonarios también, que deberían estar, pero pues ya en otro lado. Ahí te va. Y ahí te va. Luego dicen que por falta de dinero no van a poder organizar las elecciones en diferentes estados de México, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y qué de estas declaraciones de Lorenzo Córdoba, que dice, entre otras cosas, que el INE podría intervenir en las elecciones de Venezuela si se pacta una asistencia o cooperación? Pues no, que no tienen dinero ni para organizar las elecciones en diferentes estados de México. No, que andan lloriqueando por presupuesto en Venezuela. ¿Neta? En materia electoral se lo solicita y que sería solo asistencia y capacitación técnica. No, ahí eso se pacta caso por caso. Ha habido ocasiones en donde no hay una asistencia, más bien de cooperación, en el sentido de un mero acompañamiento, una explicación, un compartir experiencias. Ha habido otras ocasiones en donde el acompañamiento ha sido incluso de mucho más práctico, quiero decir, de despliegue en campo de funcionarios electorales mexicanos, etcétera, como ocurrió, por ejemplo, en Brasil, en Haití, por un lado, o bien en Perú después de la caída de Fujimori, ¿no? de la crisis política que hace cerca de 20 años ocurrió. Entonces, pero eso se pacta caso por caso. Eso sí tiene una característica fundamental. El INE, insisto, en este tipo de misiones de asistencia técnica electoral, siempre, invariablemente, ha ocurrido, repito, o bien por un convenio, por un acuerdo bilateral en donde se solicita esta participación por las instancias electorales del país que lo pide, o bien bajo el cobijo de siglas de organismos multilaterales. Vuelvo a insistir, reiteradamente la Organización de Naciones Unidas, a través de sus instancias, concretamente el PNUD, por eso hemos estado reiterando y fortaleciendo los vínculos con Naciones Unidas, con la sede en Nueva York de Naciones Unidas, o bien el Consejo de Europa, en fin, pero esto requiere también ineludiblemente. ¿Será que también va a decir Lorenzo Córdoba, les ayudamos, pero pues móchense con una lanita porque no tenemos lana, ¿no? ¿Pero qué le van a decir eso a la ONU? La verdad es que Naciones Unidas no es un organismo que pues haga popó dinero.
¿no? O sea, dinero en lugar de popó, pues, ¿no? O sea, esa es otra idea que la gente tiene de pronto. Pues eso no se lo pueden pedir. Lorenzo, ¿qué pasó? Lo que sí es que en puro guaraguara, en puro blibli, bla, bla, de aquí de Lorenzo Córdoba, nos está diciendo eso, ¿no? Que están analizando si pueden ayudarle a Venezuela a organizar, pues, estas elecciones libres, a que a nivel mundial, pues, sean de lo más claras, ¿no? Ahora, si se tratara, Vicente, de un país como San Marino o como Ciudad del Vaticano, ¿no? O incluso, ándele, pues, Suiza, bueno, son países pequeños y seguramente no costaría tanto enviar consejeros, enviar, pues, todo este aparato que tiene el Instituto Nacional Electoral a otro país para poder organizar una elección. Pero estamos hablando de Venezuela. Un país como México, esa es la realidad. Un país como México. Se van a aventar otra elección al estilo México, pero en Venezuela. ¿Cuánto costó la elección en México, la pasada, la del año pasado, 2018? Una millonada, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, miles de millones de pesos. O sea, no tienen presupuesto y quieren ir ahí a Venezuela a organizarla. Son muy, muy mentirosos. De verdad, Lorenzo, son muy, muy mentirosos. Llevan así años. Ya basta, ¿no? O sea, ya... Si realmente ustedes tienen esa vocación de servicio y han estudiado todos los años, porque ustedes todos son o doctores en esto o maestros en tal cosa, y si realmente tienen esa vocación de servicio hacia los mexicanos, pues bájense el sueldo, busquen reducir su presupuesto para hacer las cosas bien. No nos salgan con... Estas son mentiras. Toño, que no se bajen el sueldo, es más, que no se bajen el sueldo. Que hagan su chamba. En lugar de andar buscando colaborar en Venezuela con mucho respeto, ¿no habría manera que nos cumplan con el voto electrónico a los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Porque hasta la fecha nos han negado el voto electrónico con puras mamadas. Los mexicanos en Estados Unidos nos merecemos poder votar electrónicamente. Y si no, pues chinguen a su madre. Oye, sí, o sea que sería muchísimo más fácil y ahí podrían reducir su presupuesto en lugar de esa locura de, a ver, vas al consulado, llevas los documentos, luego te van a mandar tu credencial para votar y con la credencial te mandan tal vez la boleta, con la boleta llamas, la activas, luego la tachas, la vuelves a poner en el sobre y la reenvías. O sea, eso a mí se me hace un gastazo impresionante. Y además, ¿no? El INE se equivoca y te manda una dirección equivocada. Así y hay es. Que hacer un desmadre. Oye, no, pinche desmadre. Yo después de todo esto me puse a pensar como, ¿para qué rayos quiero yo la credencial de elector aquí en Estados Unidos? O sea, es simbólica. En ningún momento tuve que enseñar esa credencial de elector, Vicente, y público consentidor para votar. El voto me llegó con la credencial de elector. No nos animó que el tipo no me acuerdo con qué compañía fue, con FedEx o DHL, me diga, a ver, enséñeme su credencial para votar. No, nomás se regresó y se acabó. O sea, esto es ridículo. O sea, en lugar de estar gastando en tonterías, ok, hagan las credenciales para votar, las identificaciones para votar, ok, pero que se pueda votar en el consulado. Y se los juro, reducen, pero miles de millones de pesos si quieren hacer esto del voto en el extranjero, porque sabemos que les valemos madres, ¿no? O electrónicamente, o sea, y nos dejamos de fregaderas. Electrónicamente, exactamente, ¿no? Así como aquí en Estados Unidos. Oye, Toño. Botoncito. ¿No me puedes hacer un favor? ¿No me puedes buscar el video de Maduro de ayer corriendo y buscando el armamento anfibio y mostrando su poderío?